Bienvenidos un día más a la previa. Ya por fin tenemos fútbol y dejamos de todas estas noticias, Madrid, Barcelona, afición, en fin. Vamos con el fútbol, vamos con la previa de este partido que enfrenta a España en Georgia, en Tiflis, contra la selección georgiana. Vamos a ver cómo llega la selección. Vamos a ver cómo llega la selección, qué se está jugando ahora mismo para entrar al Mundial, cuál sería la posibilidad si ganase, si empatase, etcétera, etcétera, cuáles son las bajas y después haremos no solo un análisis del partido, un poquito, sino que también elegiremos cuál creemos que va a ser el 11 que puede sacar Luis de la Fuente para enfrentarnos a ellos y por qué, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de ganar hoy sería prácticamente quedar clasificados. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que haga Turquía, que en principio debe de ganar, nos tendríamos una diferencia de 3 puntos, que es la que tenemos actualmente, pero con una diferencia de goles, tanto en el partido nuestro como en la tabla general, muy superior. Con lo cual, tendría que ir Turquía a la Cartuja, que como sabéis jugamos el 18, ese España-Turquía, último partido del grupo, donde no solo tendríamos que perder, sino tendríamos que perder por una cantidad de goles realmente importante, ¿de acuerdo? En principio no entra en la cabeza de nadie, pero no estaría cerrado al 100%, pero estaríamos hablando de un 99,9%, ¿de acuerdo? De todas maneras, si no hay ninguna cosa rara, es decir, si Turquía gana y España gana, pues bueno, de alguna manera habría que esperar a Sevilla, a la Cartuja, para ese enfrentamiento con Turquía. ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son las bajas importantes que tenemos ahora mismo y que ahora veréis son muy importantes y bueno, y van a cambiar el once? Estaríamos hablando de que las dos bandas estarían con problemas, ya sabéis, no vamos a volver a hablar de esto, el caso de Lamine Yamal, tiene el tema de la pulvalgia, está Nico también fuera. Estamos hablando de los dos jugadores, digamos, entre comillas, podríamos decir, o son las comillas más letales o de más desequilibrio uno contra uno y que te hace, digamos, romper los partidos, que es algo que a España es lo que más le puede costar. ¿Por qué? España es un país, iba a decir, es una selección muy dominante y en partidos como hoy, donde juega fuera de casa contra Georgia, que en principio es un equipo que va a replegar muy bien atrás, mucha ayuda, muchas coberturas y va a intentar salir a la contra, donde ya sabéis, gente como Caracteria, bueno, pues puede definir y en una contra, en un uno contra uno, en una carrera de esta larga, el jugador, como sabéis, del PSG, tiene nivel para poder ponerte en problemas. Esa manera no lo vamos a poder hacer. Es decir, ese uno contra uno en banda continuo de amenaza permanente no lo tenemos debido a estas dos bajas. Tenemos también la baja de Rodri, que ya, bueno, sabemos todo de dónde viene, de ese problema del cruzado, y vamos a ir viendo, bueno, pues cómo va a ir evolucionando también en su club para ver si es capaz o puede, digamos, participar de cara al Mundial. Sabemos la baja de Pedri, que en principio para después del parón o un partido o dos partidos más debe estar ya disponible con el Fútbol Club Barcelona. Carvajal, que más o menos parecido, creo que se va a recuperar también para después de una semana o así también, o más o menos, para después de este parón por selecciones. Son lesiones pequeñas que en real no tienen gran gravedad, pero bueno, no, la de Carvajal creo que era más tiempo. Sí, la de Carvajal era más tiempo, pero bueno, son lesiones que en principio están más o menos controladas, al igual que la de Lenormand, en el central, que ya sabéis que siempre es un titular fijo en el 11 de Luis de la Fuente. Vamos a hablar, una vez que hemos hablado de las bajas importantes, que estás hablando de que Lamine Yamal es titular, Nico es titular, Rodri, en principio, aunque tenemos que hablar de Zubimendi, que ya hizo la rueda de prensa también, que la tenéis cargada en el canal, así que acordarse de suscribirse y bucear un poquito ahí en el canal para ver todo este tipo de noticias. Rodri, la verdad es que a nivel de centro del campo, Pedri, para mí es que es el mejor del mundo, pero a nivel de centro del campo, la verdad que con la incorporación o ese paso adelante, mejor dicho, de Zubimendi, no se ha notado, hay que ser sincero y honesto, no se ha notado la baja de Rodri y tenemos un centrocampo, la verdad que es espectacular. Fabián, puede jugar Mikel Merino, por ejemplo, que está en un nivel goleador impresionante. Después sí que podríamos tener un poquito, pero Carvajal va a ser titular, aunque está jugando Pedro Porro a un muy buen nivel, pero en principio Carvajal a su prime, digamos, o en un gran estado,
un buen momento de forma de Carvajal, debería ser titular, al igual que Lenormand. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas, que son 6 titulares, o muy potencialmente titulares. Vamos con el análisis del equipo en función de las bajas que hemos tenido. ¿Qué nos preocupa? ¿Dónde tenemos que tener más atención? Tenemos que tener claro que la selección española tiene un fondo de armario increíble y lo está demostrando. Es decir, la selección española lleva 30 partidos sin perder. La selección española, ahora lo iréis viendo cuando hagamos el 11, donde saldrán las estadísticas de los jugadores, es que no hay jugadores con partidos perdidos. O sea, realmente es algo extraordinario. De hecho, está la primera en el ranking mundial. Con lo cual, las bajas sí que es verdad que son importantes, pero lo está solucionando Luis de la Fuente bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. Y los jugadores, por supuesto, que al final son los protagonistas, están dando un paso adelante para cubrir esas bajas. ¿Cuál sería el punto débil? ¿No? Lo que se está rumoreando, lo que se está diciendo, lo que al final vemos también en los partidos. Bueno, pues al final ese delantero, ¿no? Ese delantero centro que ahora mismo estamos jugando, ahora mismo no, llevamos ya desde Luis de la Fuente jugando con Oyarzábal, jugando con Ferran, jugando con un tipo de jugador que no es 9-9, digamos que es un falso 9, si lo pudiéramos decir así, donde tiene muchas caídas, tanto a un lado a otro, incluso puede participar un poquito en 3/4 del juego. No es tanto un rematador, ¿vale? Ahí sí que es verdad que hay ciertas dudas, pero lo que a mí más me preocupa en el día de hoy, básicamente, es que, bueno, pues las bandas tienen que poder ser incisivas ante un equipo que se va a encerrar atrás, no tener a Lamine, no tener a Nico, aunque seguramente ahora, como ahora veremos, jugará Jeremy Pino, o puede jugar Mikel también en banda izquierda, tenemos ahí la posibilidad también de Dani Olmo. Tenemos varias posibilidades realmente, pero vamos a necesitar que haya una segunda línea que llegue mucho área. Que llegue mucho área por sorpresa, donde el esquema defensivo de Georgia no los tenga, digamos, identificados, no los tenga controlados y ahí puedan generar un poquito de sorpresa y podamos abrir la lata, que al final será lo más importante. Eso a nivel de punto débil, desde mi punto de vista. La fortaleza, bueno, pues la fortaleza es lo que hemos hablado, es el centro del campo. Ese centro del campo ahora mismo tenemos jugadores de un nivel. Zubimendi está a un nivel increíble, uno de los líderes del Arsenal. Fabián, uno de los líderes del PSG. Merino está, bueno, jugando a un fútbol extraordinario. Y sobre todo, y es lo que hemos hablado con el tema del delantero centro, que no es un delantero centro nato, donde tenemos unas bandas un poquito limitadas en el hecho de uno contra uno, de borde, etcétera, tener una segunda línea que nos pueda dar la posibilidad de abrir un partido, de tener área, es importantísimo ahora mismo para la selección española. Y Merino está sabiendo interpretar este papel realmente de una forma increíble, realmente increíble. También tenemos jugadores, por ejemplo, como Baena, Dani Olmo. Baena, que ya sabéis, ha tenido algunos problemas musculares, algunos problemas de lesiones, pero en principio está al 100% para poder jugar. Estamos hablando de Baena, estamos hablando de Dani Olmo. Es decir, el centro del campo no es algo que nos preocupe, sino que es una potencia, es una de las fortalezas que tiene España y que cuando la parte de arriba no está tan fuerte por el tema de las lesiones, tiene que dar un paso adelante, sobre todo a nivel ofensivo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son eh, las claves del partido para mí? Las claves del partido, y ya se dijo en rueda de prensa, tanto por parte de Luis de la Fuente como por parte de Zubimendi, eh, ellos van a tener una estructura defensiva muy importante, muy seria, sobre todo en los primeros minutos. Están frescos porque están con ganas. Y España tiene que ser muy dominadora en ese aspecto. Para ser dominadora de verdad y no tener sustos atrás, tiene que tener una presión tras pérdida muy importante. Para eso, una colocación de los jugadores de España donde se ocupen bien todos los espacios, que muchas veces se tiende a relajar. Cuando tú tienes una posesión, vas de un lado a otro, los jugadores sienten a lo mejor que no tiene, sobre todo estoy hablando de medio centro, estaríamos hablando de Zubimendi, estaría hablando de los dos centrales, que ahora veremos quiénes pueden ser. Tienen que estar muy atentos. Sobre todo, ya digo, a Kvaratskhelia, que tiene una salida muy fuerte, uno contra uno, muy valiente, y siempre va a ser un problema. Sobre todo, como digo, los primeros minutos de partido, la primera parte generalmente, donde físicamente van a estar más fuertes.
ahí tienen que ser capaces de robar balón o de que aunque no lo roben, digamos, por ellos mismos, obliguen a un golpeo, a una acción difícil por parte de Georgia, donde le permita recuperar a España de forma tranquila. Eso tiene que mellar, tiene que hacer daño en la mente de los georgianos, tienen que ver que no tienen posibilidades y tienen que sentir esa presión de que no solo me están dominando, sino que el gol puede caer en cualquier momento. Con lo cual, unos contra uno y combinaciones rápidas, paredes, jugar al espacio, intentar pasar línea, es importantísimo y sobre todo porque evidentemente son pases más difíciles, donde va a haber mucha más posibilidad de que se pierda balón. En esos casos donde se pierda balón, tiene que ir España a morder, sin perder la colocación, para poder ir a la presión, sobre todo en la zona de pérdida, para provocar o un robo, donde ahí ya será seguramente más fácil poder marcar gol, porque pillará el equipo georgiano un poquito, un pelín más abierto y en ese rol, ¿no? De pensar en el ataque, pensar en la defensa, puede haber, bueno, pues despistes que puede aprovechar la selección española o que haya un golpeo rápido donde los centrales, con una importante vigilancia y una concentración, como decía Ancelotti, que me gusta muchísimo desde que lo escuché, ¿no? Me gustan los centrales pesimistas, ¿eh? Los precentrales que, aunque piensen que está todo bien, aunque piensen que es Georgia, aunque piensen que tal, ellos son pesimistas y tienen la sensación de que en cualquier momento Georgia le va a hacer peligro. Y eso los mantiene en un estado de concentración, bueno, que creo que es vital o es muy importante de cara a este partido. Y esa para mí serían las dos claves. Esa para mí serían las dos claves. Bien, vamos con el 11. Yo creo que Luis de la Fuente le está dando la importancia que se merece realmente, la importancia que se merece a este partido, porque ya digo, no me gustaría verme a mí, mm, y es verdad que en la Cartuja y con tu gente y que al final eres o debes de ser, ¿no? Muy superior a Turquía, pero de verdad que a mí no me apetece nada, nada, verme en esa situación de, bueno, tener que jugármela todo ahí. Vamos a ver el 11. Yo creo que en portería, evidentemente, va a estar Unai Simón. Aquí podéis ver sus estadísticas. Creo que, bueno, 0 goles, evidentemente, 54 partidos, 33 ganados, 17 empatados. Y es lo que estoy diciendo. Un jugador como Unai Simón, que lleva 54 partidos, es que no le sale una derrota. Son datos curiosos y que tenemos que valorar, ¿eh? Porque no siempre hemos estado aquí, yo lo digo mucho, pero hay que repetirlo. Para mí, Unai, ya sabéis, es el portero de la selección. Ya está. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no deja de ser el portero de la selección, es así. Lateral izquierdo. Cucurella creo que se ha hecho con el centro, con el lateral izquierdo. Sabéis que está Grimaldo también. Creo que va a ser muy importante. A mí incluso me podría gustar en partidos de este tipo Grimaldo por el tema de la llegada a línea de fondo y el balón parado, sobre todo el tema del balón parado. Pero bueno, también es verdad que si tú quitas a Oyarzábal, perdón, a Oyarzábal, a Mikel Merino, no tienen grandes rematadores tampoco. Con lo cual, llegar y ponerla, no sé si exactamente puede ser una buena solución, aunque sería, en teoría, una de las mejores opciones ante una defensa cerrada. Pero Cucurella creo que va a ser titular. Centrales. Los centrales, sinceramente, creo que están bastante claros. Podríamos tener la duda de Vivian, pero desde mi punto de vista creo que Hausen va a jugar. Creo que Hausen va a jugar. De titular creo que va a jugar por la derecha. Vamos a ver, porque creo que es muy importante el tema. Bueno, balón parado siempre sabéis que se igualan las cosas, con lo cual a mí tener centrales y gente que en el área, en el tema de balón parado, sea fuerte, a mí me interesa. Eh, También hay que llevar cuidado con Hausen. Vamos a ver cómo va funcionando y cómo va evolucionando, porque ya estamos viendo en el Madrid que en ciertos partidos importantes, bueno, pues el rendimiento, bueno, vamos a verlo. Pero bueno, en principio tiene que ser él si no pasa nada raro. Y en el central, por la izquierda, le digo, por hecho Hausen va a la derecha, para mí va a ser Laporte. Ya sabéis que Laporte solucionó todos los problemas que tuvo este verano, ha vuelto a jugar de titular con el Bilbao, con el Athletic Club, y
Bueno, en principio es titularísimo con De La Fuente, ¿de acuerdo? Vamos al centro del campo, donde yo creo que, sinceramente, no hay duda en el aspecto de quién es el centrocampista, eh, como diría yo, el 5, ¿no? Ese que juega por delante de la defensa, que serán Martín, Zubimendi y Ibáñez, ¿de acuerdo? Creo que está a un nivel espectacular. Creo que, como he dicho en los vídeos, en diferentes vídeos, además, ha sustituido a Rodri desde esa final en la Eurocopa, en la segunda parte, de una forma extraordinaria, de una forma extraordinaria. Y creo que tanto aquí como en el Arsenal, bueno, es un jugador fundamental e importantísimo. 4-3-3, 4-3-3, y aquí me vienen más dudas. Aquí me vienen más dudas, porque puede ser un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Eh, He estado mirando también, qué opinan diferentes compañeros, web, tal. Eh, no lo sacan. Para mí, yo creo que Fabián, sinceramente, Fabián es titularísimo, desde mi punto de vista. Creo que Fabián tiene ese golpeo a media distancia que puede ser muy importante en partidos de este tipo. Y creo sinceramente que le da una solidez al centro del campo con Zubimendi espectacular. Ahora, que tú me dices que contra Georgia no es necesario tener tanta solidez y prefieres tener a alguien que sea más jugón, me vale, me puede valer perfectamente. Pero yo creo que Fabián incluso tiene llegada a área en ciertos momentos. Con Zubimendi, Fabián podría adelantar un poco la línea y el tema de la presión tras pérdida lo puede hacer muy, muy, muy bien. Sería una posibilidad, para mí sería la posibilidad. También tenemos, bueno, vamos a ponerte el fijo, porque para mí el fijo, y es por lo que hemos hablado, es este hombre. ¿Por qué? Pues por lo que hemos hablado. Una de las debilidades que tenemos con las dos bajas, tanto de Lamine como de Nico, digamos, es el hecho de poder llevar, ¿no? En un uno contra uno en banda, automáticamente, o esa presión que ejercen constante del uno contra uno, hace que la defensa georgiana, en este caso, se pudiera ir mucho más atrás y el equipo se hundiese, ¿de acuerdo? Si tú no tienes esa profundidad por banda, puede ser que Georgia pueda mantener esa línea mucho más, digamos, en línea de área grande, ¿vale? Con lo cual, hundirlos menos, tener menos distancia para hacer las contras. Con lo cual, si nos falta eso, nos puede faltar eso, o no es nuestro punto fuerte, yo creo que un tío como Mikel Merino, que aquí lo veis, lleva la friolera de 10 goles, lleva la friolera de 10 goles con la selección española, y aparte en el Arsenal está también haciendo unos números bestiales a nivel de goles, creo que tiene que intervenir. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando de esas llegadas de segunda línea. Mikel Merino, por ejemplo, es un tío que va muy bien de cabeza. Ya estaríamos sumando, desde mi punto de vista, Fabián Ruiz va bien de cabeza, Mikel va bien de cabeza, y Hausen va bien de cabeza, Laporte puede ir bien de cabeza, es decir, sumar un poquito porque son partidos que, si se cierran y no terminan de abrirse, pueden ser o se pueden complicar más de la cuenta. Con lo cual, recordemos que esto es importante, es que vamos a poner que España no gana, pero vamos a poner que España no es capaz de abrir la lata y ganar, sumaría un punto, con lo cual se quedaría a 2. Perdón, está ahora mismo a 3. Turquía gana, suma 3, se quedaría con 12, y España de 12 sumaría 13. Es decir, se pondría a un punto. A un punto. Con lo cual, el partido en la Cartuja se complica. Es decir, es un partido que, si no pasa nada, todo va a estar muy bien, pero es un partido que, como no se hagan los deberes como se tienen que hacer, te pueden meter en un lío. En el último partido, que no hay ninguna necesidad de meterse en un lío. Con lo cual, Miguel Merino para mí es fijo, Zubimendi para mí es fijo, y después podríamos debatir, ya digo, entre Baena, por ejemplo, que es capaz de ver esos espacios donde no los ve nadie y puede participar muy bien, ahora lo veremos con la parte de arriba, pero yo pondría a Fabián. En la derecha, creo que lo más parecido, que puede tener más desborde, más de movilidad, podría ser Ferran. Todos sabemos que Ferran, independientemente como esté, aquí lo veis, tiene 22 goles en la selección española. Esté mejor, esté peor en su club, en el Barcelona en este caso. Con la selección española sí es verdad que, macho, no falla, está tocado. Con lo cual, tenerlo ahí cerquita del área, para mí sería importante. Entonces, estaríamos hablando de un 4-2-3-1,
Ya sabéis, los cuatro defensas, el mediocentro sería Zubimendi, Fabián. Por arriba pondría a Mikel Merino en, digamos, un segundo, un enganche, una media punta, podría decir, con mucha movilidad. Y Ferran en la derecha, yo pondría, lo veremos por aquí, porque creo que tiene mucho desborde aquí. Jeremy Pino, creo que tiene mucho desborde, es un jugador que puede hundir, ¿no? Lo que hemos estado hablando, puede hundir a esa defensa y que puede crear peligro realmente. Entonces, bien en la izquierda, bien en la derecha, bien pueden ir permutando tanto Ferran como él. Creo que serían mis dos extremos. Hemos hablado de Mikel Merino en el enganche y, bueno, pues todos sabemos que aquí lo tenemos. Mikel Oyarzabal, que lleva 19 goles en 49 partidos. Bueno, pues a Luis de la Fuente es un jugador que le gusta mucho por su movilidad y sí que es verdad que es mucho más difícil de los centrales, para los centrales del equipo rival, pues bueno, no tener una marca fija y que, por ejemplo, Merino con Oyarzábal, Merino recordemos que puede jugar en cualquier banda, incluso puede jugar en la media punta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber tramos en los que Oyarzabal vaya a banda derecha, por ejemplo, sustituyendo a Ferran, que puede jugar de delantero. Con Jeremy Pin, a Jeremy le cuesta un poquito más ser de delantero, pero bueno, podría estar ahí, puede sustituir perfectamente o permutar con Mikel Merino, perfectamente Mikel Merino te podría jugar de delantero o llegada, sin estar ahí de forma permanente, con lo cual va a crear que haya mucha movilidad en el centro de, bueno, en el área de ellos, ¿no? Y eso es algo que siempre va a crear desajustes, siempre va a crear incertidumbre y siempre va a crear ansiedad, ¿no? Por parte de a la defensa georgiana, una defensa encerrada, porque no es lo mismo, revuelvo a repetir, tener un marcaje donde tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer y a quién te tienes que fijar, que si ese jugador va, viene, te permuta con otro, te busca un espacio, la tensión, la concentración, la ansiedad, incluso que podríamos decir que genera en la defensa, es muy superior, evidentemente, a la que si tiene un delantero fijo. Este para mí sería el 11 que va a sacar la selección española. Os he comentado los motivos, sabéis las bajas, sabéis la repercusión que tiene ganar este partido o empatarlo, no queremos hablar ni siquiera de perderlo. Y cuál sería el 11 que Luis de la Fuente podría sacar. Ya digo, sobre todo estaríamos hablando de a lo mejor Dani Olmo por Fabián Ruiz, en función de que si quiere ser, digamos, un poquito más vertical, un poquito. Yo empezaría con Fabián y a partir de ahí me guardaría las bazas de Dani Olmo, por ejemplo, que sí que tiene más llegada, tiene más gol, es más media punta, para ver qué va pasando a lo largo del partido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso ha sido todo. Recordad que vais a tener un directo donde hablaremos del post partido, nada más que termine, ya lo veréis en el canal. Tendremos un directo sobre el partido de la selección española. Esperemos que con buenas noticias y con una victoria. Posteriormente, seguido, haremos la rueda de prensa también para ver qué nos dice Luis de la Fuente y cómo plantea ya, ¿no? Seguramente nos hablará un poquito ya de la Cartuja, de Sevilla, en función del resultado que se haya obtenido y de todo el análisis del partido. Así que no olvidaros suscribirse para tener todo este tipo de información. Podéis participar, evidentemente, en comentarios, mensajes y en los directos, en el chat sin ningún problema. Y además, ahora somos poquitos, es un canal que está creciendo, que está empezando, con lo cual va a ser mucho más entretenido el tema de que podáis participar directamente con nosotros y podamos tener una conversación. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, suscribirse, activar la campanita para que os llegue en el momento que se inicia, compartir, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.